Hola, hola a todos, bienvenidos a Voces de la Experiencia, Sabiduría y Conocimientos de los Pioneros de la Fibrosis Quística. Soy Kirk Astroth, voy a estar moderando la sesión de hoy, voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Antes de comenzar, les quiero avisar que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de CF Foundation. Van a ser notificados por correo electrónico cuando las grabaciones estén disponibles. También vamos a tomar preguntas del público. Les alentamos a que presenten sus preguntas durante la sesión en cualquier momento por la casilla del chat y vamos a hacer lo posible por responder todas las preguntas que tengan. Antes de comenzar, también les quiero recordar de nuestros lineamientos de conducta para nuestros eventos. Seguro ya los escucharon. Sean considerados, abiertos de mente, respetuosos, no usen lenguaje malicioso u ofensivo, tampoco pidan o den consejos médicos. Si sienten que alguno de los lineamientos de conducta están siendo violados, contáctense con uno de los miembros del personal de la fundación a través de la mesa de ayuda que está a la izquierda de su pantalla. También tenemos consejeros disponibles en las llamadas si en algún momento se sienten abrumados por la conversación. Pueden solicitar conectarse con un consejero. Antes de presentar entonces a nuestros invitados de hoy, les quiero contar un poco sobre mí. Yo nací antes de que existiera la Fundación de Fibrosis Quística. Y yo al crecer tenía muchas enfermedades, escarlatina, fiebre reumática, neumonías, faltaba muchísimo a la escuela y mi maestra de quinto grado se quejaba con mis padres de mi tos constante. Nadie sabía qué pasaba conmigo, muchos pensaban que tenía alergias, pero en un momento mis doctores decidieron que tenía bronquitis crónica. Luego yo estuve en el Servicio Forestal de Estados Unidos manejando un helicóptero durante 8 años. Yo nunca me preocupé por mis pulmones, pero me diagnosticaron a los 42 años. Un doctor en Montana sospechó que mi infertilidad estaba relacionada con tener fibrosis quística. Finalmente pasé una prueba de esfuerzo. La enfermera me dijo, oh mi Dios, tu puntaje es 108. Esto significa que estarías o deberías estar muerto. Tienes que ir a ver a un médico inmediatamente. Eso me dio miedo, no sabía qué significaba para mí, pero explicaba por qué había experimentado tantas veces neumonía y tantos problemas de salud cuando era niño. Mi médico dijo que mi vida activa es probablemente lo que me salvó todo este tiempo. Yo hacía esquí, acampaba, hacía caminatas, andaba en bicicleta y quería trepar los picos más altos de los 50 estados. Dada mi infertilidad con mi esposa, decidimos adoptar a una pequeña niña de China y por años me dijeron que no podía hacer nada. Pero cuando me mudé a Tucson, Arizona, donde vivo actualmente, en 2008, conocí sobre este centro de cuidados de fibrosis quística. Me empezaron a tratar con Deco, con Kaleidico y ahora con Trikafta y esto ha sido de gran ayuda para mí. Como resultado, ahora estoy muy activo en la fundación como defensor congresional, embajador, miembro de la fibrosis quística y de su club. Participo en distintos eventos y por supuesto aquí estoy en BreatheCon. Ahora tengo 72 años y sigo andando en bicicleta 50 a 100 millas a la semana. Bueno, eso es todo sobre mí. Ahora les voy a presentar a los demás panelistas que van a presentarse brevemente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Marsha Freeman. Marsha, ¿nos puedes contar un poco más sobre ti? Sí, hola a todos. Mi nombre es Marsha Freeman. Tengo 52 años y sé que he tenido fibrosis quística durante toda mi vida.
he tenido CFRB, problemas con los senos paranasales, dos trasplantes dobles de pulmón y problemas del colon. Crecí en una pequeña ciudad en el sur de Kansas, ahora estoy en St. Louis, Missouri, tengo títulos en finanzas y ciencias de los datos y tengo algunas décadas de experiencia en finanzas corporativas. Trabajo en el área financiera de una pequeña empresa. Estoy casada hace 22 años con mi esposo Dave. Tenemos dos hijos, ambos tienen 19 años, se graduaron de la escuela secundaria la última primavera. Uno de ellos está en la universidad y otro trabaja a tiempo completo y vive con amigos en un apartamento. Ahora que tenemos el nido vacío, esa es una nueva etapa en nuestra vida y estoy tratando ahora de descifrar qué quiero hacer, que mis hijos ya crecieron. Estoy muy contenta de compartir mi historia con ustedes hoy. Gracias, Kirk. Muchas gracias, Marsha. A continuación, Ed Kanda. Ed, escuchemos tu historia. Muchas gracias. Kirk y Marsha, tengo 70 años, vivo con mi esposa Keisha y soy profesor de trabajo social en la Universidad de Kansas. Me jubilé hace unos 5 años, pero sigo activo en mi campo y también soy activo en el servicio de la comunidad con fibrosis quística. Me diagnosticaron con la enfermedad a los 18 años, crecí con muchos problemas respiratorios y muchas enfermedades que no fueron tratadas correctamente. Afortunadamente me acompaña un maravilloso equipo desde mi diagnóstico. Cuando me gradué con un bachiller en antropología, tuve la suerte de ser elegido para estudiar la filosofía del este asiático en la Universidad de Seúl, Corea del Sur, con el consejo de mis médicos, con las preparaciones adecuadas y con un sistema de apoyo en Seúl adecuado, pude vivir maravilloso. Eso llevó a mi matrimonio con Hija, amistades interculturales de toda una vida y una carrera en el trabajo social. Esto me sirve para ayudar a las personas a lidiar y prosperar en momentos de adversidad. Mi hermano mayor, Tom, murió de fibrosis quística cuando tenía 41 años y yo tenía 36 años. Era muy cercano, teníamos intereses comunes. Cuando él enfermó y murió, aprendí cómo ser un apoyo para los que lo necesitan. Ahora que tengo 70 años, me concentro en disfrutar la vida al máximo con mi esposa, mi familia y mis amigos. Y con mi esposa somos abuelos de los hijos y las hijas de mis amigos cercanos. Gracias, Kirk. Bueno, gracias, Ed. Queremos escuchar más de tu historia. Ahora, Denise, queremos escuchar tu historia. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Gracias, Kirk, y muchas gracias a Ed y a Marsha por compartir también sus historias. Yo soy Denise Stein, tengo 60 años, vivo en Carolina del Norte y me diagnosticaron a los 45 años. Estoy agradecida y estoy un poco sorprendida de tener esta oportunidad de estar con todos ustedes. A veces nos enfrentamos con oportunidades que afectan nuestra salud mental, emocional. Como todos sabrán, tener esta enfermedad es una lucha y es un gran desafío. Yo pude transitar la preparación de todas mis citas médicas y ahora me siento bien, lo suficiente bien de estar aquí, pero también sé que hay otras personas que eh, no han podido hacerlo, pero todos nosotros somos pioneros, cada uno de nuestros familiares y amigos, la gente que trabaja, que se presta como voluntaria en la Fundación de Fibrosis Quística, todos los médicos, las enfermeras, nutricionistas, consejeros, trabajadores sociales y todos los especialistas a quienes vamos a ser derivados en nuestra historia. Todos ellos aprenden y enseñan y experiencian y comparten
cosas que nunca podríamos haber imaginado. Todos de manera independiente y en conjunto trabajamos para avanzar. Ojalá pudiera ver las caras de todos, ojalá las caras de todos los que conocí pudieran estar aquí conmigo en este panel. Maravilloso, muchas gracias por compartir. Creo que lo que mencionaba Denise, ¿no? De que somos todos pioneros, eso es algo muy oportuno, ¿verdad? Porque ese es el tema de este año. También una enfermedad, muchas historias. Nuestros panelistas ilustran todo esto. Y la primera pregunta que quiero dar es hacer esa marcha como panelista, como alguien que ha sabido que tenía la enfermedad durante toda su vida, tuviste mucho tiempo, ¿no? Para experimentar lo que es defenderte a ti misma por tu propia salud. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo hiciste eso, cómo lo afrontaste y qué aprendiste a lo largo del camino? Sí, gracias, Kirk. En tu presentación mencionaste que cuando fuiste diagnosticado a los 42 años, empezaste tu viaje y nos contaste qué significó para ti. Para mí, haber tenido ese diagnóstico toda mi vida me hace realmente acordar en realidad cuando me di cuenta por primera vez lo que significaba tener fibrosis quística en toda mi vida. Esto sucedió cuando estaba en el cuarto grado y experimenté mucha parte del año escolar demasiado enferma para estar en el aula y tenía que estar en el hospital. Cuando estaba en el hospital, la enfermera tenía que sacarme sangre y yo estaba tan enojada de estar enferma y no quería que me saquen sangre porque sabía que me iba a doler muchísimo. Seguramente hice una escena en el hospital en algún momento. Mis padres y la enfermera salieron de la sala para ver qué hacían conmigo. De pronto, mi compañero de cuarto, porque sí, en ese momento teníamos compañeros en la sala del hospital, era una niña que era un poquito más grande que yo. Y de pronto ella dice, ¿sabes qué? Lo vas a tener que hacer. Así que te conviene hacerlo y termina con esto. Seguramente yo estaba confundida, asombrada, porque ella me dijo que ella también tenía fibrosis quística, que también tenía miedo, pero que tenían que hacer todo esto para cuidarnos. Y hasta ese momento nunca nadie me había hablado así antes. Y de alguna manera sus palabras quedaron grabadas en mi cabeza. Entonces decidí permitirle a la enfermera que me saque sangre, pero con mis condiciones, no como una obligación. Después esa niña volvió a su casa y yo nunca más la volví a ver, pero me acuerdo ese consejo hasta hoy en día. Y me acuerdo de ella también. Y ahí fue que yo elegí ser mi propia defensora y hacer las cosas según mis condiciones. Y probablemente, como todos los que llegan a una cierta edad, entendí las estadísticas de expectativa de vida y a propósito decidí ignorarlas y empecé a planificar cosas a futuro. Y cuando conocí a mucha gente que terminó falleciendo por la enfermedad, yo pude graduarme de la escuela secundaria, pude empezar la universidad, pero la universidad vino con distintos obstáculos. Tuve que salir de la universidad 2 veces por problemas de salud. En ese momento no había internet ni correo electrónico, entonces tenía que visitar a los profesores en persona y tenía que explicarles por qué iba a faltar a la clase, qué estaba sucediendo, les tenía que decir qué me iba a perder y cómo podía compensar. Algo que me acuerdo hoy aún es cuando un profesor me dijo que aunque yo me iba a perder los exámenes de mitad de año porque estaba en el hospital por una enfermedad sobre la cual no tenía control, no me iba a permitir compensar el examen de mitad de año. Yo no apoyo esta decisión por muchas razones, pero en ese momento me enojé mucho, hablé con mi doctor. Dejé el hospital la tarde del examen, fui al campus, rendí ese examen y volví a mi sala de hospital. Ahí decidí que iba a terminar mi carrera sin importar lo que sucediera.
En mi tercer año de la universidad, cuando tenía 20 años, me diagnosticaron con CFRD, con la diabetes, y en lugar de tener un valor normal de 100, tenía azúcares de como 675. No había dudas de mi diagnóstico. El tratamiento en ese entonces, que era 1993, implicaba que no había información real sobre qué se podía hacer. Entonces empecé a trabajar con un endocrinólogo que me ayudó a tratar esta condición lo mejor posible. Odié durante los siguientes 15 años este diagnóstico y le contaba a mi equipo cuán frustrada me sentía con insulina, con CGMS y con tratamientos endocrinólogos. Me di cuenta que ahora este es un tema de interés en la comunidad de fibrosis quística. Ahora sé que entiendo mejor esta parte de mí, sigo buscando oportunidades en la comunidad donde puedo unirme a los debates para ver cómo están manejando esto. No soy la única en este viaje de la diabetes y puedo ayudar a otras personas. Quiero escuchar las historias de los demás. Después de terminar la universidad, me mudé a Saint Louis y allí conocí a mi esposo. Como muchos sabrán, salir con gente cuando tiene fibrosis quística puede ser difícil. Solamente contar que tienes esta enfermedad puede hacer que te dejen. Por suerte, mi esposo aceptó todas las partes de mí. Nos casamos en 2002. Decidimos, antes del matrimonio, que no intentaríamos un embarazo natural, sino que podríamos adoptar. Entonces le dimos la bienvenida a nuestros dos hermosos niños en 2007. En 2009 trabajaba a tiempo completo y empecé a criar a mis hijos, pero mi salud empezó a deteriorarse. Mi función pulmonar se deterioró y terminé con una doble neumonía y un viaje al hospital en 2011. Después de allí tuve que tener oxígeno suplemental, tuve que dejar mi trabajo. Tenía muchas dificultades. Una de mis amigas más cercanas en ese momento me dijo: Marsha, tienes que buscar una manera de vivir con esta nueva normalidad. Puedes seguir haciendo todo lo que quieres hacer, solo que tienes que ajustar algunas cosas. Y ella tenía razón. Encontramos maneras de que yo pudiera seguir llevando a mis hijos a la escuela, al parque, de que conozcan a sus amigos, de que se encuentren con ellos y de viajar. En 2013 me contagié con influenza, estuve en el hospital durante semanas. Allí mi equipo me contó mis opciones. La número uno, irme a casa, seguir con mi oxígeno, seguir con la vida como si fuera normal. Me dieron aproximadamente 6 meses de vida en ese momento, a menos de que me enfermara mucho y eso sería menor. Otra opción sería que me evalúen y que me pongan en lista de espera para un trasplante doble pulmonar. Nadie había usado esas palabras antes, pero yo me sentía aliviada con todo esto porque perdón, porque estaba tan cansada de estar enferma. También empecé a luchar con la hemoptisis en este momento porque toser sangre o tejido pulmonar a veces duraba de 15 a 20 minutos. Entonces, con mi familia y amigos empezamos a hacer campaña para el trasplante de pulmón. Empezamos a pensar que eso podía ser una realidad para mí, sin importar cuál fuera el futuro. Nuestros hijos habían terminado el primer grado en ese momento. ¿Qué les íbamos a decir? ¿Cómo iba a seguir adelante mi esposo sin mí? Mucha gente, yo rezaba, nos traía comida, durante casi 3 meses. El 5 de julio de 2013, a las 10:15 de la mañana, para ser exactos, recibí el llamado de que tenía nuevos pulmones para mí. Nunca me olvidaré de ese llamado. Después pudimos tener la cirugía, 3 meses de sanación, terapia física. Fue maravilloso. Nunca había respirado tan bien en mi vida y
Pasé 2 años maravillosos con esos pulmones, pude hacer caminatas, pudimos ir de vacaciones, cabalgar en las montañas, corrí una media maratón con una de mis mejores amigas. Luego, lamentablemente, 2 años después de mi trasplante, sufrí un rechazo de los órganos. Tuve que volver a usar oxígeno. Un mes más tarde volví a entrar en la lista de espera para otro trasplante de pulmón. Mi función pulmonar había caído a un 14%. En esta instancia, mi moto cambió a el versículo de la Biblia de Joshua 1, versículo 9. No tengas miedo porque el Señor es tu Dios, aunque estés estancado en casa. Tienes que confiar en tu familia, tus amigos para que sean tus defensores, tus cuidadores, porque ya no puedes hacer más nada por ti misma. Si tienes o estás atravesando un momento tan desesperante, sé que aunque no conozco tu nombre, estoy pensando en ti. Afortunadamente, como podrán ver, mi historia tuvo un final feliz y el 4 de junio de 2016 a las 10:45 p.m. recibí la llamada para mi segundo trasplante. Eso fue hace 8 años y medio y pude también cumplir muchos sueños como ver a mis hijos graduarse y seguir adelante en su próxima etapa de la vida. También cumplí 50 años, que era un sueño que no me di cuenta que tenía hasta que sucedió. Algo que hago también ahora es prestarme como voluntaria en el Centro Regional de Trasplantes. Hablo con la comunidad, doy clases en escuela secundaria y en universidades sobre cuán difícil es atravesar esto y qué impacto tuvo la donación de órganos. Muchas veces un 25% de los niños conocen a alguien que tiene fibrosis quística y se pueden relacionar con la historia. Esto me da un sentido de propósito. Gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes. Kirk, de regreso a ti. Wow, tu historia es increíble y hay tantas partes de ella que creo que hacen reflexionar a muchos y muchos se identificarán con ella, con muchas partes de tu historia. También escuché cosas que pueden aprender, lecciones de vida positivas, ¿no? La parte de la defensa propia no es algo personal, sino que también es algo de la comunidad. Muy poderoso tu mensaje, muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para Ed. Mencionaste algunos puntos de inflexión en tu vida que has vivido. ¿Nos puedes contar un poco más de las lecciones que aprendiste a partir de esos hitos? Sí, por supuesto. Una lección es planificar lo peor, procurar lo mejor y luego uno amablemente aceptar lo que sucede. Por ejemplo, cuando me fui a Corea a los 21 años por primera vez, asumí un gran desafío y un gran riesgo. ¿Cómo podía mantener mi medicamento, mis terapias en un país donde la fibrosis quística tal vez no era muy conocida en ese momento? Entonces planifiqué lo peor, aprendí a preparar yo mismo, asegurarme de que hubiera gente disponible que pudieran ayudarme ante alguna crisis, inclusive hospitalizaciones o una evacuación de emergencia, que esto no sucedió, sí las hospitalizaciones. Esto me permitió tener una intención de éxito en mis estudios y vivir excursiones hermosas, ir a lugares inspiradores y conocer sobre la cultura corea, arte y religión. Cuando me casé con mi esposa, hicimos planes cuidadosos para mudarnos a Estados Unidos, para desarrollar una vida juntos. Todo resultó en aventuras fantásticas, también momentos que me dieron miedos. Otra lección que aprendí es no hacer presunciones negativas o dejar que los estereotipos me controlen. Si dejo que eso me domine, nunca hubiera ido a Corea o nunca hubiera procurado seguir una educación extensiva.
No fue fácil. Mencioné que mi hermano mayor estaba enfermo con la fibrosis quística y yo también tuve mis propias emergencias. Cuando murió mi hermano, tuve que dejar de pensar que mi futuro podría ser el mismo. Su muerte y mi propio sentido de la mortalidad desde la infancia alimentó mi compromiso para aprovechar al máximo mi vida y mi carrera. Por ejemplo, transformé todos los sentidos de supervivencia o de culpabilidad a la responsabilidad. Fortalecí mi compromiso de continuar una carrera que podría apoyar los esfuerzos de las personas para sobrevivir y superar las adversidades. Ahora, con 70 años, me doy cuenta de que mi sentido de satisfacción resulta en parte porque determiné desde edad temprana que mi vida, si fuera corta o larga, tendría sentido y podría construir relaciones amorosas. Afortunadamente planifiqué y sin esperarlo, Trikafta apareció en mi vida. Ahora estoy considerando cómo puedo aprovechar al máximo mis últimos años de vida y qué legado puedo dejar. A ti nuevamente, Kirk. Muchas gracias por compartir eso, Ed. Me identifico mucho con lo que dijiste. Planifica lo peor, pero procura hacerlo mejor. Y eso creo que es un gran consejo para todos nosotros. Como yo, Denise, experimentaste un diagnóstico tardío con la fibrosis quística. ¿Cómo has ajustado tu vida? ¿Cómo has tenido que corregir el rumbo una vez que tuviste ese diagnóstico? Gracias, Kirk. Bueno, la primera parte de mi respuesta es cómo era mi vida sin saber que tenía fibrosis quística aún. Para mí tuve que aplicar muchos ajustes, ¿no? Más que nada en mi carrera, en mis relaciones, particularmente el hecho de tener una relación comprometida, de ser madre. Viví con síntomas extraños a lo largo de mi vida que me alejaban de otras personas de maneras que yo no entendía. Empecé a pensar que nadie quería compartir una vida conmigo. Finalmente, con el diagnóstico, eh, después supe que tenía endometriosis y comencé con una serie de laparoscopías que eh, llevaron a saber que tal vez no era fértil. Y después conocí a alguien que conocía desde la escuela secundaria. Eran amigo mío y yo sabía que necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a aprender y a conocerme genuinamente. Hemos atravesado muchos momentos difíciles, algunos relacionados con la salud, otros con las emociones. Seguí luchando contra la esperanza de esta relación. Sabía que iba a haber momentos difíciles. Finalmente fui sincera conmigo y con él y él me dijo que la vida conmigo era como estar de caminata con una mochila a cuestas. Yo estoy agradecida de por vida por el regalo de la sabiduría, de darme cuenta de que puedo contar con estas personas. Después tuve disentería y me pusieron en cuarentena en el hospital. Y esto fue el comienzo de una serie de pruebas contradictorias, distintas visitas a la sala de emergencias. 25 años antes de mi diagnóstico fue tan difícil, pero también ambos estuvimos juntos, obtuvimos nuestros títulos, conformamos una familia. Me gradué y después eh, empecé a enseñar, pero Lloyd seguía en la universidad y luego mi ginecólogo nos dijo que si no éramos
agresivos en cuanto a la idea de concebir, probablemente nunca podría hacerlo, pero tuvimos un milagro biológico, nació nuestro hijo, después pasaron 4 años más, llegamos a la adopción y nos convertimos en familia de acogida. Mis problemas intestinales también empeoraron. Empecé a tratarme con un médico. En esta instancia, mi familia me pidió que deje de hacer este trabajo. A veces nos empujamos a extremos para permanecer en la batalla de la vida. No vemos que la gente que amamos más son los que también se ven alejados de nosotros a veces. Tenemos que procurar estar con ellos. Escuché al amor que vino de estos momentos difíciles y me enfrenté a la realidad. Traté de darme por vencida, pero después tuve otra gran sorpresa. Nos llamaron para preguntarnos si estábamos dispuestos a hacer una colocación de adopción de acogida. Dijimos que sí. A veces hay que simplemente decir que sí. Nuestro hijo tenía 10 años cuando llegó nuestra hija a los 4 años. Y este milagro de la adopción sucedió. Ahora somos abuelos honorarios de su hija. Nuestra familia incluye nuestra hija rusa, que era también estudiante de intercambio hace 16 años, y ahora su esposo. Esto es algo que nos hace ver el vaso medio lleno y sabemos que hay muchas historias. Poliana y su padre atravesaron momentos difíciles y muchas penas. Ella experimentó muchas pérdidas. Vivir con una enfermedad crónica para todos nosotros implicó pérdidas. He estado también enseñando a estudiantes que sufren de drogadicción y alcoholismo, y también me di cuenta de que mi condición sirve de ejemplo. También sufrí de mononucleosis, hepatitis. Conté con la ayuda de mi madre excepcional y mi padrastro. Fue muy difícil no sentir que era una carga, pero yo fui muy agradecida por su bondad y por la oportunidad de contar con ellos. A veces me pregunto si hubiera tenido una vida por fuera de esas paredes de ese apartamento. En el Valle de las Sombras sentí que mi vida no tenía ningún valor, pero con mi pastor nunca me vi abandonada y siempre supe que iba a avanzar. Creo que todos tenemos que sostenernos en la realidad de ese valor verdadero de dar amor y ser amados. Estoy viva gracias a mi eh, voluntad y mi fortaleza. Gracias, Denise. Vaya camino que has tenido. Has estado aguantando, has seguido adelante. Es increíble. Y bueno, Ana, voy a regresar contigo y te pregunto, ¿cómo continúas enfocándote en tu calidad de vida, Ed? ¿Cómo creas un legado? Cuéntanos un poco. Claro, bueno.
Lo he estado haciendo participando en la comunidad de la fibrosis quística. Por ejemplo, doy servicio en la Fundación de Fibrosis Quística. Estoy en varios comités, estoy en los proyectos de investigación de salud mental, también la Alianza de Trabajadores Sociales, apoyo mutuo y una perspectiva holística y investigación de cuidado. También publicaciones de mi carrera y recursos disponibles gratuitos a todo el público. Y también continúo disfrutando aventuras internacionales con mi esposa, además de visitar familias y amigos periódicamente. Hemos visitado muchas veces la República Checa en los últimos 10 años para buscar mis ancestros, para visitar el lindo país y también buscar a los colegas checos. En los últimos años fui consultor en el proyecto para la diversión espiritual y trabajo social del gobierno checo y junto con un amigo checa. Esto ha sido muy satisfactorio para mí porque se siente como cerrar un hermoso círculo desde la inmigración de mis ancestros a los Estados Unidos hasta mi regreso a la República Checa. Hoy en día mi esposa, mi amigos y yo, que estamos en el grupo de edad más amplia, básicamente hemos tenido compuestos para luchar contra la fibrosis quística y hemos visto las diferentes brechas en envejecer positivamente con fibrosis quística y tener bienestar posterior. Y también esto me permite tener atención plena, practico una conciencia plena sin juicios y aprecio cada momento, que no me controlan las suposiciones, expectativas y ninguna reactividad negativa interna. Muchas actividades promueven eso, incluyendo la meditación regular, también tambores meditativos, ejercicio, caminar en el bosque y jugando con mis hermosas nietas. Quisiera terminar con el último ejemplo de beneficios que pueden estar abierto a posibilidades. Yo nunca esperé que mi esposa y yo podríamos haber disfrutado nietos sin tener de hecho niños, pero este es uno de los milagros de mi vida. Regreso contigo, Kirk. Gracias, Ed. Muy bien. Denise, quiero regresar contigo con una última pregunta. Y bueno, para preguntarte, ¿cómo estás manejando actualmente el envejecer con fibrosis quística y los impactos en tu vida conforme vas creciendo? Gracias. Gracias, Ed. Martin, a todos realmente agradezco muchísimo. Bueno, pues conforme envejezco con fibrosis quística, algo que no puedo hacer es preguntarme qué tal si, porque es un juego difícil que jugar, entonces lucho contra esto. Confieso que a veces no puedo evitar preguntarme qué tal si hubiera sabido esto antes. Digo, no sé, pero sí sé que el diagnóstico de fibrosis quística era como que salió el sol en un nuevo día. Básicamente me salí de la confusión, de las sombras de la confusión. Cuando me diagnosticaron a los 45 y me uní a una clínica, cambió mi vida drásticamente. La clínica me abrazó, empecé los tratamientos de las enzimas pancreáticas, de respiración, mejoró mi vida todos los días. Todavía tengo un trabajo limitado, pero para comer como poco, pero cuando lo logro siento que es un ataque al sistema gástrico, pero también mi familia me ha apoyado mucho. Tuve de las primeras caminatas, tenía muchas personas que dedicaron su vida a apoyar a las personas con fibrosis quística y fue todo un mundo nuevo. A lo largo de los años, yo he visto diferentes perspectivas de la comunidad con eventos como BreatheCon, o como también miembro del comité, de la junta de comité, también ser asesora los sábados y ver grupos de interés social. Incluso después del diagnóstico, realmente puedo decir que hay ocasiones en las que me sentía como una impostora. Me dijeron, incluso médicos a veces, que ni siquiera tenía fibrosis quística real, que estaba en un mundo
en medio, porque es un lugar muy común para los que tienen este tipo de diagnósticos. ¿Es real o no es real? Limita mucho la calidad del cuidado. Ya que un médico me dijo que dejara de tomar la enzima porque esto no causaba insuficiencia pancreática, a pesar de las pruebas y los resultados. Y lo menciono porque esto es algo que pasa frecuentemente con las personas que tienen este diagnóstico. Y bueno, yo podría haber abrazado a mi nuevo doctor después de moverme, de cambiar del doctor original, cuando me dijo, Denise, si se ve como pato y camina como pato, es un pato. Básicamente no hemos llegado a lo que necesitas. En 2023 mi mutación oficialmente llegó a los puntajes para asegurarse de que hay diferencias entre los que tienen un diagnóstico temprano o uno tardío. Mientras más personas conozco con fibrosis quística, más veo que sin importar cuándo te diagnostiquen, hay puntos en común. He visto que todos lo que ya se ha convertido hasta ahora, no dejen que la enfermedad limite sus esperanzas y sus sueños y adáptense. Vean si les funciona a ustedes. Todos hemos aprendido que tal vez esta enfermedad no se adapta al calendario, a veces nos enfermamos en el cumpleaños, en Navidad, pero todos también a veces podemos tener un minuto tal vez en el día de San Valentín, ¿no? Y entonces realmente logren sus metas. Yo incluso terminé mi maestría. También he aprendido que lo que no entra tan exactamente en nuestro plan, tal vez no sea real, ¿no? Realmente hay que tener, no nada más meter los pies, sino que saltar de lleno a la alberca, al río y darle todo lo que tenemos. Y en todo lo que hacemos, muchas veces hacemos planes a corto o largo plazo con los mejores días en la vida, en la mente, y minimizamos que tenemos días difíciles. Pensamos en todo lo que podríamos hacer, pensamos en esto y esperamos poder hacerlo cuando llegue el momento. Cuando nosotros nos mudamos a Carolina del Norte, yo encontré elementos muy padres para participar, pensaba que podía estar en grupos locales, también quería ser maestra, el currículo de primaria y también tocar los tambores, y después le agregué un intento para una segunda maestría y eso fue lo más difícil, pero realmente no estaba poniendo atención al impacto de todo esto que se estaba llevando a cabo. Y por supuesto, ¿qué sucedió? Pues realmente se cayó todo y mi estadía en el hospital me hizo volver a pensar en la trayectoria de la vida. Esto es algo que los que tenemos fibrosis quística creo que es necesario. Muchas veces tengo que trabajar solo en medio tiempo, no tiempo completo. He tenido trabajos interesantes, he hecho ajustes y he tenido dudas cada vez que regreso a tiempo completo. Un verano, cuando tuve problemas gastrointestinales, yo quería hacerme un coach y era asistente al director y ella me dijo, lo que surge lo vamos a resolver. Y sí surgieron muchas cosas, como saben, y sí lo resolvimos y nos fue muy bien. La vida con fibrosis quística te hace sentir como que no puedes llegar a vivir la mejor vida o una vida épica. Y realmente estamos tan acostumbrados a ir al 200% cuando podemos, porque queremos hacer todo lo posible cuando nos sentimos bien. Y después sentimos que echamos un poco la flojera cuando no llegamos al 100% y hasta el fondo nos sentimos muy culpables y que fallamos. En los 26 años más o menos que he trabajado, es difícil calcular. Afortunadamente he podido terminar todos los años escolares, excepto por supuesto el último, y realmente no podía entrar a mi salón de clase. El dolor de mis pulmones era muy grande, mi energía muy baja, porque estaba a punto de morirme de hambre realmente, así que pues no pude continuar, y eso fue hace 5 años. Y pues ya saben, ¿no? La aplicación de fotos, cuando te dicen, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? De vez en cuando me muestra las fotos de mis estudiantes y me era muy difícil ver nada de esa época porque sentía que había decepcionado a todos. Pero la semana pasada, preparándome para esto, con la valentía que estaba obteniendo de reunirme con personas,
fui valiente y vi la aplicación y en lugar de ver los rostros de los niños que yo pensé que había abandonado, vi los rostros encantados que estaban haciendo cuando estaban trabajando en el proyecto y me di cuenta que necesitaba la alegría del aprendizaje, el amor que tengo a la ciencia y la ingeniería. Todos nosotros tenemos que sentir y tenemos que ver las fotos y poner todo en perspectiva con un panorama más general que es toda la vida. Yo no he podido regresar al salón de clases, por lo menos no este tipo de salón de clases. Me tomó varios años encontrar un nuevo paso en este camino en la carrera. Este año empecé un trabajo de medio tiempo en un paciente estandarizado que es una mezcla perfecta en la educación, incluyendo también los años que he sido paciente. Puedo ayudar a los profesionales médicos a ser pacientes y dar compasión a sus pacientes y esto ha ayudado a continuar en mi crecimiento. La vida para la fibrosis quística significa que todos tenemos que tener sentido del humor. Mi hermano siempre me dice que yo obtuve todos los malos genes y yo siempre le digo, sí, mira mi nariz, pero tal vez también con mi mochila, con mis artefactos médicos. La vida con fibrosis quística quiere decir que tenemos que estar sorprendidos. Sabemos que lo pequeño, los detalles es lo importante. El nuevo sentido de maravillarme cuando llegaba a casa, el hospital, cuando vi el rostro de mi hijo otra vez o después de semanas sin bañarse y de repente sienten el agua que nos limpia la piel. Yo sé que es muy extraño, pero realmente disfruto los ultrasonidos. No deseo tenerlos, pero cuando yo veo la pantalla, estoy impresionada de todo lo que está ocurriendo ahora en mi cuerpo. Y bueno, esto significa que tenemos que ser pacientes profesionales y encontrarnos con muchos especialistas, tener otros abuelos. De hecho, es bueno que te traigan, que te digan niña pequeña, pero realmente yo tengo edad de un abuelo. Yo creo que nuestra trayectoria de envejecimiento es diferente a la norma, por lo tanto, les aliento a todos ampliamente a que aunque no nos tenemos que preocupar demasiado de los síntomas, hay que estar consciente de lo que nos pase para poder tener paz en la situación. Y finalmente, yo le decía a mi gastroenterólogo algo que me estaba pasando y me dijo, pues hay un nombre para esto, se llama disinergia y hay terapia física para eso. Y yo no tenía la más mínima idea y eso ha sido muy útil para mí. Estoy muy contenta de haberle dicho estos síntomas muy raros que yo estaba sintiendo. Y bueno, otra cosa máxima que he visto en la comunidad es que no dejen que los médicos tengan la última palabra y a veces sí acepten lo que les dice el médico. Entonces, les comparto una última historia. Es ejemplo de por qué es vivir así para todos. Yo realmente me han dicho 2 veces que nunca iba a poder volver a comer. Mis hijas me dijeron, no aceptes eso. Yo cambiaba la fórmula de la bolsa a la mochila, comía una pequeña galletita y le preguntaba a mi cuerpo, le decía, recuerda que es comer. Y mi hijo me dio una foto el Día de las Madres de eso. Todos los días, en la realidad, mis recursos financieros y físicos iban bajando y realmente solo estaba esperando, pero al final de un buen año me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que intentarlo, nunca va a haber un momento perfecto. Hablé con mi doctor y me dijo, sí, inténtalo, tal vez no vaya a haber otra oportunidad. El reto más importante es hacerlo con mi equipo médico gastroenterólogo, pero los médicos intentaron quitar el tubo del gastroenterólogo para reemplazar la fórmula y estaba muy feliz y también temerosa porque este tubo había sido mi vida en los últimos meses. El día antes de que me fui, me lo quitaron, cosa que se sintió liberador y lleno de terror. El siguiente día me fui a Irlanda, no podía creer que estaba ahí. Intenté tomarlo todo, intenté tomar la fórmula, mi cuerpo lo rechazó, no era lo que yo había previsto, pero mi creador me vio y realmente le pedí que me dejara comer otra vez y me dio la posibilidad y la valentía de hacerlo. Y no lo había hecho en mucho tiempo, no sabía si iba a poder lograrlo.
Iba a decir, bueno, me va a explotar, no estaba segura, pero afortunadamente estaban en Irlanda y la comida ahí no tiene mucho condimento y bueno, saben acerca de estas galletas. Entonces mi primera comida fue una papa hervida y fue la primera comida que pues, pude ingerir. Estaba yo en un kayak y una foto se tomó y me comunica muchísimo. En la foto parece que yo me siento muy valiente de lo que me sentía, pero bueno, cuando salgamos al área después de cambiarnos, nuestro guía y nuestros compañeros estaban muy preocupados, pero bueno, cuando regresamos, hicimos como un equipo de todo lo que estábamos atravesando. No sabíamos exactamente qué estábamos haciendo, pero nos podemos adaptar lo que habíamos aprendido a esta nueva situación, que suena familiar, ¿no? Para todos. Y después de estar en duda hace unos minutos, empezamos a sonreír y después me pidieron entrar a otra galleta y bueno, yo siempre veo esa foto y aprendo que eh, pues las aguas se veían muy, muy tranquilas, después se subieron muchísimos vientos y en un momento me sentía un poco culpable porque dependíamos de la fuerza del Lloyd, pero bueno, yo realmente estaba hasta el frente, podría ver las olas que venían y tenía todo lo necesario para enfrentar estos tipos de olas y estaba yo viva y en Irlanda. Todos nosotros estamos vivos, esto significa muchísimo, estamos al frente, estamos tomando las olas y realmente tenemos que adaptar lo que hemos aprendido en nuestra nueva etapa de nuestra vida. Seamos vulnerables de lo difícil, lo bueno, y compartamos una foto real de la manera en la que vivimos que comunique la verdad, las luchas, las elecciones y digamos que sí a tantas oportunidades que podamos para alertarnos unos a los otros en este viaje. Por favor, no se sientan que están solos en el kayak porque hay muchísimas personas que están listas y esperan realmente subirse con ustedes. Gracias por dejarme compartir todo esto, aunque fue un poco largo. No hay problema. Vaya qué conjunto de historias tan poderosas, llenas de todo tipo de sorpresas inesperadas. Otras enfermedades como disentería, de la que hablabas, Denise. Saqué muchísimo de esto y estoy seguro que los que están escuchando también. Y bueno, el poco tiempo que tenemos no hemos visto preguntas que hayan surgido de los que están viendo, pero yo preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué consejo podrían darle a los jóvenes que tienen fibrosis quística y se preguntan cómo se ve el futuro? Cualquiera puede iniciar. ¿Qué consejo podrían tener para las personas de todas las experiencias, de todo lo que han experimentado? ¿Qué consejo podrían tener, no? Que puedan dar un poco de esperanza para los que recién se enteran que tienen fibrosis quística, sin importar de su edad. Bueno, yo diría que a diferencia de mi historia, de la de Denise y la de Ed, muchos de los tratamientos, medicamentos, todo lo que muchos tienen hoy en día no existía cuando a nosotros nos dieron nuestro diagnóstico o supimos que estábamos enfermos. Mucho de esto no existía todavía y como alguien que creció en un pueblo pequeño de Estados Unidos, muchas personas le preguntan a mis padres o me preguntan a mí, mi amigo ya le acaban de diagnosticar con fibrosis quística la semana pasada, tengo mucho miedo, ¿qué hago? Incluso mi mamá le dice a las personas, bueno, ahora hay mucho más para lidiar con la condición de lo que había antes. Yo creo que hay un futuro muy, muy, muy lleno de luz para todos los que tienen este diagnóstico, sobre todo para los jóvenes, porque ya hay muchísimos tratamientos y tal vez pueden tomarlos, tal vez ahora no, pero el futuro está lleno de luz, como me decían antes. Digo, ustedes pueden sentir lo que quieran y está bien sentir lo que sea que sientan, pero
no dejen que esto dicte su futuro. Como decía, solo ignoren la estadística porque ustedes van a hacer su propio camino. Todos lo hemos hecho y ustedes también. Y si yo quisiera agregar también algo un poco diferente, pero agregando a los comentantes muy inspiradores de Marsha, regresando a lo que yo les decía de cómo utilizar el mindfulness o la conciencia plena, porque lo que hace es que siempre hay que estar abiertos al futuro. La clave es estar conscientes, saber qué está pasando en el momento y no asumir nada bueno o malo del futuro. Y es estar consciente, tener una vista abierta de compasión de ustedes, de su experiencia y también disfrutar y valorar cada momento. Si vivimos así, entonces lo mejor posible puede surgir de lo que sea que pase a futuro. Pero cada momento es el futuro del momento anterior. Entonces, la claridad, momento a momento, una conciencia plena, llena de compasión, incluso en los tratamientos de antibióticos inhalados, que toman mucho tiempo, la terapia respiratoria, si pueden hacerlo con un cierto sentido de apreciar cada respiración, que dejan ser el punto central, cada aliento, que va a tener una experiencia refrescante de liberar el aliento, conectar con el mundo. Sabemos que la respiración es la base de la meditación en todas las tradiciones, así que es un ejemplo muy concreto para hacerlo. Denise, ¿tú tienes algo más que quieras agregar o algo que haya surgido en términos de salud que pueda ser un consejo a los jóvenes para que pongan atención en su viaje? Bueno, como mencionábamos, yo he visto muchos especialistas y vemos un especialista y luego podemos ver otros 5, ¿no? Y eso se va extendiendo, pero sí puedo decir que algo que surgió mucho hoy con el grupo de, de, de personas de la tercera edad son problemas cardíacos. Eso es algo que tienen que mantener en el radar. Hay mucho que hay que mantener en el radar, pero definitivamente en cuanto a la salud eso es importante. La otra es la salud mental, porque hay veces que siento que como que estamos trabajando muy duro y queremos seguir, pero básicamente es como que es un tren que va avanzando hacia arriba y pues todo lo que hemos luchado que puede ir detrás de ustedes persiguiéndoles. Entonces, si ustedes sienten que están subiendo, sienten que están adelantándose a las emociones que están experimentando, y pues en algún momento van a chocar. Digo, no quiero sonar negativa, pero como decía Ed, si estamos viviendo en el momento y estamos manteniéndonos presentes y estamos conscientes del impacto que tenemos en la salud mental al viajar en todo este camino y pues ser reales con los que nos rodean, yo creo que es eso, ¿no? El estar consciente de la parte de la salud mental es muy importante. Sí, sí, sí. Bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a todos muchísimo por ser valientes y compartir los detalles de sus viajes, de sus caminos, las experiencias que han tenido. Quiero recordarles a todos que va a haber una encuesta de satisfacción en el lado derecho de la pantalla. Agradecemos mucho su retroalimentación, de qué piensan de la sesión y la información de contacto de los oradores también se va a compartir. Si hay preguntas de seguimiento, pueden contactarnos a cada uno de nosotros. Y recuerden que está el contacto de fibrosis quística. Se pueden conectar uno a uno con otro adulto con fibrosis quística en esta plataforma web. Hay muchas personas que les encantaría pues conversar con todos ustedes y hablar de las experiencias en navegando lo que nos tira la vida. Y en la última diapositivas que tenemos, creo que era Denise, la que dijo que tenemos que compartir algún tipo de mantra
algo que nos guíe, que lo que usamos, lo hicimos en una presentación corta de diapositivas, se los voy a compartir, bueno, para lo que nos ha ayudado a continuar. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.